Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por Gestalia en estrecha colaboración con JetReports, en el que les mostraremos la solución JetProfessional. Como saben, una solución de reporting integrada 100% con Navision, aunque, bueno, también como saben se puede integrar con cualquier otro sistema de gestión existente en el mercado. Con esta presentación de hoy queremos mostrarles cómo JetProfessional pues es una solución de reporting rentable, productiva, de rápido retorno de la inversión y con la que podrán generar valor y obtener resultados inmediatos. La presentación que llevaremos a cabo hoy es eminentemente práctica, es una demo de producto y el webinar se centrará en, como les digo, una demo de JetProfessional y ver su fácil integración con Navision en este caso. Tras la demo tendremos tiempo para el turno de preguntas y podrán plantearles a nuestro ponente las dudas que les vayan surgiendo durante la presentación. Así que comenzamos ya el webinar. Contamos para ello con Mario Vegué, director técnico de JetReports España. Hola, Mario. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Mario. Cuando quieras puedes comenzar, todo tuyo. Vale, perfecto, pues vamos a por ello. Bienvenidos a todos a este webinar de la mano de Gestalia, donde vamos a ver nuestra solución de reporting JetProfessional, que como bien indica mi compañero Álvaro, bueno, pues está completamente integrada con las soluciones de Microsoft Dynamics. En especial vamos a centrarnos en NAV. Y para ello, bueno, pues vamos a diseñar un informe desde cero para ver esa completa integración. Y con lo cual, bueno, pues permitirme finalizar la presentación de PowerPoint y pasar a mi entorno, que es Excel. Bien, básicamente de las soluciones que nosotros aportamos, cubrimos desde Reporting hasta Business Intelligence. La que hoy nos ocupa es la de Reporting, JetProfessional, que nos va a permitir, bueno, pues esa completa integración con todos los diferentes orígenes de datos, pero en este caso nos vamos a centrar en el entorno de NAV. En concreto, bueno, pues como bien indicaba mi compañero, nos podemos conectar con cualquier origen de datos, pero hoy nos ocupa NAV, con lo cual directamente vamos a diseñar un informe desde cero. Es importante comentar que es compatible con cualquier versión de Navision, desde 4.0 en adelante hasta la última en producción, que sería Navision 2017. Y JetProfessional lo que nos aporta es un complemento que, importante, reside en Excel, ¿vale? Estamos todo el día en Excel copiando datos, pegando datos, moviendo información para arriba y para abajo para al final entregar informes. Y bueno, pues lo que vamos a disponer es de un complemento directamente en Excel que nos va a permitir disponer de toda nuestra estructura de datos. Para la presentación de hoy vamos a centrarnos en un ejemplo bastante típico que me encuentro muy enfocado hacia ese departamento contable o financiero. Es un informe relativamente sencillo donde lo que vamos a mostrar es una estructura que va a ser una tabla de doble entrada donde vamos a tener una serie de cuentas contables en filas. En columnas vamos a traer un eje de tiempo, va a ser un análisis por fechas, y lo que va a implicar esta estructura es un cruce donde traeremos el saldo. Sencillo informe, que es importante mencionar. Lo que vamos a conseguir es que un usuario no técnico pueda ser independiente a la hora de realizar su propio reporting. Tiene que tener cierto conocimiento de la estructura de datos, pero contamos con Navision, que es bastante intuitivo a la hora de saber dónde están los datos y cómo fluye la información. Y luego, por último, lo que sí me gustaría mostrar es algo nuevo de esta versión JetProfessional 2017, una nueva funcionalidad que hemos sacado, que es la posibilidad de publicar los informes a un portal web que va incluido con el software, de tal manera que vamos a poder tener la posibilidad de publicar esto a nivel web, de la manera que desde cualquier dispositivo que disponga de un navegador vamos a poder interactuar con nuestros informes. Así que sin más dilación, directamente vamos a por ello. Lógicamente tengo que omitir muchos conceptos, se trata de una toma de contacto, ¿vale? Pero básicamente, bueno, pues vamos a ver cómo voy a empezar a exportar información directamente de nuestro ERP, en este caso Navision. Y bueno, pues comentaré que también podemos vincular diferentes orígenes de datos, aunque el que nos ocupa en el día de hoy es Navision, pero como venimos comentando, bueno, pues es compatible con cualquier origen de datos.
Bien, yo voy a utilizar un asistente de los múltiples asistentes que tenemos para diseñar informes, ¿vale? Voy a comenzar por un asistente que me va a facilitar pues, bastante el empezar a extraer información directamente desde nuestro ERP, en este caso, y en tiempo real, directamente desde Navision. Yo he pulsado este asistente, que es el que llamamos explorador, que me va a presentar toda nuestra estructura de datos. Estamos hablando de un ERP Navision, que bueno, pues en un estándar pues estamos hablando del orden de 1000 tablas. Importante mencionar que tenemos la posibilidad de seleccionar una serie de tablas favoritas, y esto nos pasa con muchos ERPs, no solo con Navision, pues que al final básicamente el reporting lo vamos a encontrar en un número de tablas bastante contenido, unas 10, 15 tablas vamos a tener pues toda la información que nos ocupa. En el caso del informe que vamos a diseñar hoy, bueno, pues ya conocéis Navision, bueno, pues vamos a tener el maestro de cuentas, los movimientos contables, con todas las dimensiones, todos los campos calculados. Hablando de esa integración que comentaba mi compañero Álvaro, bueno, pues directamente fijaros cómo estamos viendo la estructura de datos en el mismo módulo de idioma, que yo lo voy a ver que lo tenemos configurado en Navision. Y luego también mencionar que dentro de Navision, bueno, pues es multiempresa. Podemos tener una misma base de datos, múltiples empresas, y el diseñar un informe a nivel multiempresa es muy sencillo con JRepos, con lo cual directamente vamos a empezar a hacer el informe. Como decía, por un lado tenemos cuentas contables en filas, fechas en columnas, y lo que vamos a traer en el cruce es un saldo. Por último, bueno, pues publicaremos este informe al portal web y veremos su funcionamiento. Bueno, pues directamente vamos a empezar extrayendo esas cuentas contables del maestro de cuentas, en este caso la tabla cuenta. Vamos a echar un vistazo a todos los campos que tenemos y también, muy importante mencionar, que también están disponibles los campos calculados. Ya sabéis, los usuarios de Navision, bueno, pues ya conocéis Navision, que está lleno de campos calculados. Esto es una funcionalidad que en realidad en la base de datos, a nivel de SQL, no existen estos campos. Pero con JRepos la integración es total. Vamos a poder implementar estos campos calculados, implementarles flow filters o totales límite, según la versión de Navision que tengáis, os sonará esto último que he dicho. Y bien, pues directamente vamos a empezar a arrastrar campos directamente a Excel. La conexión va a ser en tiempo real contra la base de datos. Yo, bueno, pues básicamente voy a querer el número y el nombre de las cuentas contables en filas. Bueno, pues vamos a empezar a extraer ese campo número, pues directamente en la tabla cuenta. Voy a arrastrar el campo número allí donde quiera en Excel. Lo que este asistente va a hacer es generar las fórmulas pertinentes para devolverme esa información que le pidió, en este caso el campo número. Ha establecido la conexión mediante una serie de fórmulas que están registradas con Excel y lo que voy a conseguir, bueno, pues es esa conexión directamente con Navision. Si por un momento hay dos entornos muy bien diferenciados en JRepos, está el entorno de diseño, donde yo me encuentro actualmente, y luego está el entorno de report, donde lo voy a pulsar. Va a hablar con Navision, pasa el filtro de seguridad. Muy importante mencionar que la capa de seguridad de propio Navision está implementada. O sea, si el usuario, en este caso yo, no tengo permiso para ver la información de esta tabla, JRepos no me la mostraría. Eso es bastante importante. Bien, y como vemos, bueno, pues obtengo el campo número en filas, que es como lo he configurado, y me devuelve pues todo ese plan contable. Por cierto, mencionar que no es un plan contable al uso, sino que es una base de datos internacional que estamos utilizando para esta demo, con lo cual, bueno, pues estas cuentas contables no es nuestro plan contable. Bien, vamos a arrastrar ese campo nombre a continuación y vamos a empezar a utilizar campos calculados. Pues, por ejemplo, saldo periodo, que como sabéis, en el maestro de cuentas es un campo calculado que me va a permitir ver el saldo de las cuentas contables, pero también filtrarlo por fecha. Repito que es un campo que no existe en la base de datos, sino que se calcula en la capa cliente de Navision, por así decirlo. Bueno, pues también están disponibles. Yo voy a arrastrar este campo. Vamos a ver el resultado del informe. He arrastrado 3 simples campos de la tabla cuenta y cuando pulso Report pasamos el filtro de seguridad de Navision y Navision me devuelve el resultado. Bueno, pues es todo mi plan contable, el campo número, nombre y saldo periodo. Bien, ya que estamos en Excel, que es donde siempre pretendemos hacer nuestros informes, bueno, pues vamos a empezar a dar formato. Pues, por ejemplo, es posible que este campo quiera que tenga un formato de moneda, por ejemplo, de tal manera que todo el formato que yo dé en el entorno de diseño, cuando ejecute el informe, como vemos, bueno, pues todos los registros heredan ese formato. Si somos un usuario de este informe, bueno, pues lo primero
que me gustaría ver, bueno, pues me gustaría ver un total de ese saldo y tener la posibilidad de filtrar esta información. Yo estoy viendo el saldo en este mismo instante, pero me gustaría filtrarlo por fecha o incluso tener un filtro sobre el número de cuenta. Bien, pues para ello vamos a ver una nueva funcionalidad que hemos sacado que va a simplificar la creación de los filtros, de los informes, y es esta funcionalidad de opciones de informe que me va a permitir, bueno, pues crear esos filtros, esas opciones para poder filtrar la información a través de este asistente yo voy a poder ir generando esos filtros. Pues por ejemplo, vamos a empezar creando un filtro de fecha. Yo como diseñador del informe voy a empezar a crear esas opciones con una etiqueta, con un nombre. Vamos a proponer un valor, pues por ejemplo 010116, ... 31 12 16. Todos los operadores de consulta que ya conocemos de Navision, ... barra, asterisco, ampersand, están completamente disponibles. Tanto para Navision como para otros orígenes de datos. Vamos a ponerle un mensaje al usuario que utilice este informe. Y vamos a implementar ese filtro. Al pulsar cerrar, lo que me ha creado ha sido una serie de opciones en el libro, de tal manera que yo voy a ir a mis fórmulas para implementar esos filtros. Disponemos de asistentes tanto para las fórmulas como para la creación de esos filtros que me van a permitir, de una manera muy intuitiva y sencilla, pues ir diseñando mi informe. Estamos viendo aquí la fórmula principal de este informe, por ahora, que me está extrayendo la información en filas de la tabla cuenta, y básicamente lo que yo le voy a decir es que tenga en cuenta que el filtro de fecha, como ya sabéis, esto no es un campo, sino es un flow filter, es un total, es límite de esta tabla. Quiero implementar pues el filtro que acabo de crear. Bueno, pues aquí tenemos la opción de insertar ese filtro y directamente me va a realizar esa integración de los filtros directamente en mis fórmulas. Como sabéis, es un campo calculado y es posible que en el informe yo quiera tener disponible pues el campo calculado sin que se vea afectado por un filtro, al igual que es posible que quiera tener el mismo campo calculado que se vea afectado por el filtro, pues para comparar el peso que tiene uno sobre el otro, con lo cual por eso también lo estoy implementando en el mismo campo calculado que me interesa. Bien, de tal manera que yo ahora cuando pulse el botón Report me va a aparecer una ventana donde me va a presentar esa opción o filtro del informe. Por ahora solo tenemos uno, donde yo propongo como diseñador esta fecha. Como veis es perfectamente editable y el informe ahora me va a mostrar la información, bueno, pues filtrada por fecha. Si echamos un vistazo al informe, bueno, pues veremos como muchas de estas cuentas pues no tienen saldo. Y rápidamente pensando, bueno, pues nos interesaría omitir aquellas que no tienen saldo. Bueno, sin problemas yo puedo volver a diseño, volver a mi fórmula principal que habéis visto anteriormente, que al final no deja de ser una fórmula más de Excel, de las 300 y pico que tiene esta versión de Excel, y como un segundo filtro le voy a decir que se asegure que el saldo periodo sea diferente de 0, por ejemplo. Como repito, con todos los operadores de Navision, de consulta, a base de datos, diferente, ... asterisco, están disponibles. De tal manera que cuando yo genere este informe, me va a mostrar solo aquellas cuentas que han tenido un saldo periodo diferente de 0 dentro del tramo de fechas que nos ocupa. Vale, aquí tenemos el resultado. Como veis, no hay ni una sola fila que no tenga saldo, y en vez de traerme todo el plan contable, bueno, pues aquellas que hayan cumplido un saldo diferente de 0 dentro del tramo de fechas que nos ocupa. Algo muy típico que me preguntan mucho, bueno, pues este informe es relativamente sencillo, es fácil de obtener, copiando y pegando desde Navision, es relativamente sencillo de obtener. Por cierto, que no es copiar y pegar, sino que la que estoy hablando, si vuelvo a actualizar el informe y están registrando una factura o crean una nueva cuenta contable, este informe, bueno, pues representará ese cambio. Algo que me piden muchas veces con este tipo de informes es que sí, una cosa es filtrar por fecha, como estamos haciendo, esto está filtrado por fecha, podría incluso ordenar por este saldo sin ningún problema, pero algo que me piden muy a menudo es desglosar la información por tiempo, que no es lo mismo que filtrar por fecha. Una cosa es filtrar por fecha y luego desglosar por tiempo es ver cómo esa misma cifra que estamos presentando fluctúa en diferentes tipos de periodos. Vamos a por ello. Un informe muy típico. En este caso estamos con cuentas contables, pero podrían ser productos, dimensiones.
La integración es total. Da igual cuántas dimensiones tengamos en Navision, directamente las podemos incluir en nuestros informes. Pero bueno, vamos a por ese desglose por tiempo. Para ello, primero necesito, bueno, pues esas fechas, ese desglose por fechas. Lo podría hacer estáticamente, de tal manera que yo podría empezar a incluir diferentes fechas y ir rellenando esta tabla de doble entrada, pero lo bueno es que al tener la completa integración con Navision, bueno, pues me va a permitir el utilizar una tabla muy importante en Navision, una tabla de sistema que vamos a encontrar en todas las versiones de Navision, que es la tabla fecha. Esta es la que me va a permitir, de una manera dinámica, el desglosar la información por tiempo. En este caso yo ya no quiero la información por filas, sino que la quiero en columnas. Pensemos que en Excel las 3 variables que me ofrece Excel son filas, columnas y hojas. Hemos utilizado filas para las cuentas, vamos a por las columnas para las fechas. En este caso de la tabla fecha, yo voy a querer el campo inicio de periodo y fin de periodo. En columnas, repito. Y bueno, voy a arrastrar estos 2 campos a mi informe, más o menos dándome cierto espacio, pues para no entrar en esa tabla de doble entrada, sino quedar justo a la altura para que perfectamente me deje especificar una cabecera. Bien, lo óptimo, ya que tenemos un filtro de fecha, esta tabla me va a permitir especificar un tipo de periodo. Tenemos 5 opciones: día, semana, mes, trimestre o año. Yo podría dejar el informe fijo a mes, pero lo óptimo es que el usuario decida qué tipos de periodos quiere en el informe. Bueno, pues si el usuario decide, para un diseñador de JetReports, básicamente lo que es un filtro. Vamos a crear más filtros. Vuelvo a pulsar el botón de opciones de informe. Ya tenemos el filtro de fecha. Voy a meter un filtro sobre el tipo de periodo. Tipo de periodo. Voy a proponer como valor mes, es el más típico. Seleccione un periodo. Y voy a crear una fórmula de búsqueda, porque el usuario que utilice este informe no tiene por qué conocerse esas 5 opciones que yo, como diseñador, sí tengo que conocer. En este caso vamos a decirle que vamos a esa tabla fecha y que nos visualice el campo tipo de periodo. Bien, vamos a cerrar esta ventana de filtros, ya está creado, y ahora lo único que me queda es implementar esos filtros. Vamos a cambiar el formato de fechas de Excel. Ya sabéis, no deja de ser Excel, estamos directamente en Excel con toda la funcionalidad que eso conlleva. Vamos a implementar esos filtros. Voy a mi fórmula principal, que me genera esas columnas perdón, para las fechas, y le voy a implementar los filtros. En este caso son 2 sencillos filtros. Evidentemente, aunque voy un poco rápido, esto durante una formación se ve en mucho más detalle, lógicamente. Pero como veis, cualquier usuario no técnico es capaz de ser independiente en cuanto al reporting. Voy a filtrar por el inicio de periodo al rango de fechas que nuestro usuario elija en el filtro. Y luego lo siguiente que tengo que decirle es el tipo de periodo, y ya tengo toda la información necesaria para desglosar la información por tiempo. Vale, ahora parece ser que el ratón quiere quedarse sin batería, pero no hay problema. Bien, vamos a probar el informe para ver qué sucede. Pulso Report, aparece una ventana donde ahora me aparece un nuevo filtro y según lo que el diseñador ha propuesto, por este tramo de fechas en meses, debiera generarme 12 columnas. Vamos a verlo si eso es así. Vale, ahí lo tenemos, ese es el resultado del informe. Ya estoy más o menos pues con esa tabla de doble entrada. Todavía no he hecho nada en el cruce. Vamos a por ello, pero antes, ya que estamos en Excel, ¿no podría Excel ponerme aquí una etiqueta un poco más legible en vez de estas fechas? Seguro, aquí entra en juego el conocimiento que tengamos pues, de Excel. Muchos de vosotros conocéis la fórmula texto que me va a permitir a un valor darle un formato. Y en este caso, bueno, pues vamos a ponerle este formato. No es indispensable un gran conocimiento de Excel. Cuanto más sepamos, más provecho le vamos a sacar. Por ejemplo, si quisiese esta fórmula en mayúsculas, ya conocéis la fórmula mayús, con esto quiero demostrar que no deja de ser Excel en cuanto a todo tipo de fórmulas o formatos, por ejemplo. En realidad es lo que nos gusta a los que trabajamos en Excel, esto de los formatos y demás.
Además, también, incluso cualquier tipo de fórmula, como por ejemplo una suma. Esta fórmula es de Excel y yo pretendo que se nutra de datos devueltos por JRepos. Bueno, pues basta con decirle cómo se mueven esos datos. Incluyéndole esa fila extra, lo que voy a obtener, si ejecutamos el informe, es ese total del saldo para todo el periodo consultado. Bien, ¿qué nos queda? El cruce. Vamos a llenar esta tabla de doble entrada, bueno, pues de esos saldos. Allí donde le toque, pues me traerá el saldo de la cuenta que le toque a la fecha que le toque. Vamos a por ello. No deja de ser Excel. En Excel me va a permitir copiar y pegar. Yo en este caso estoy trayendo el saldo periodo de esta cuenta para todo nuestro rango de fechas. Y a la derecha, ¿qué es lo que quiero? Bueno, pues básicamente quiero ese mismo saldo, pero ya no para todo el rango de fechas, sino las que le toque en la columna que se vaya a generar. ¿Para qué repetir la fórmula? Control C, Control V. No deja de ser Excel. Ahora, eso sí, tengo que editarla porque si no obtendré el mismo dato en toda esta matriz que se va a generar. Si echamos un vistazo a esta fórmula, pulso el asistente para ver la fórmula en más detalle. Es una copia de la anterior, la que tiene a la izquierda, pero vamos a echarle un vistazo. Y es la que me va a mostrar ese saldo periodo, filtrado por fecha, para lo que dice nuestro filtro. Pero en este caso ya no queremos ver el total del filtro, sino que quiero básicamente lo que le toque a cada columna. Para ello, Navision, para pasarle el filtro de fecha, ya sabéis que necesito pasarle esta fecha, punto, punto, esta otra. Bueno, pues tenemos una fórmula que nos va a facilitar la creación de esos filtros de fechas, entre otras muchas cosas. Y me va a permitir pasarle una fecha de inicio y una fecha fin. Vale. No tengo necesidad de visualizar esta fila, con lo cual dispongo de un parámetro que me va a permitir ocultar la información. No tengo por qué visualizar toda la información. Y ahora ya puedo volver a mi fórmula y decirle que en vez de traerme el saldo de todo nuestro tramo de fechas, en este caso el filtro de fecha es justo el que le toque aquí arriba. De tal manera que lo que estamos consiguiendo es desglosar el saldo total del periodo que nos ocupa en el informe por tiempo. Vamos a darle un formato diferente a esta línea de total y vamos a ejecutar el informe. Por cierto, todavía ni siquiera lo he guardado. Vamos a guardarlo por lo que pueda pasar. Pues, por ejemplo, directamente en el escritorio. Vamos a llamarle cuentas, saldos cuentas, por ejemplo. Vale, ejecuto el informe. Como veis, no deja de ser Excel. Yo he guardado un archivo de Excel. Lo ejecuto y ahora cada una de las celdas de la matriz que se va a generar equivale a una consulta a la base de datos en tiempo real. Si a la que estoy hablando generan una nueva cuenta contable, introducen una factura, un abono o cualquier tipo de movimiento, se va a ver reflejado en el informe. Por cierto, cada vez que vemos esta ventana, esto está pasando por el filtro de seguridad de Navision. Si el usuario que está utilizando este informe no tiene permisos para ver la información, JRepos no se lo muestra. Y ya tenemos el resultado. Escasos 25 segundos. Algo muy bueno que tiene JRepos es que al tener esa integración directa con la base de datos, en nuestro caso Navision, es la fiabilidad del dato. Si yo pongo en duda, por ejemplo, estos 405.865 de abril para esta cuenta de inventory, tengo la opción de hacer drill down. Lo voy a pulsar y lo que vais a ver es cómo me va a abrir el aplicativo de Navision, la empresa que nos ocupa, la tabla que nos ocupa y me va a decir el desglose de esa cifra. Con lo cual la fiabilidad del dato es total. Como veis me abre Navision, abre la empresa que nos ocupa. Ahora va a abrir la tabla, los movimientos de contabilidad, en este caso, bueno, tabla cuenta, porque estoy consultando el campo saldo periodo. Y aquí tenemos el resultado. Como veis, la fiabilidad del dato es total. Si está mal en el origen, o está mal diseñado el informe. Bien, el drill down, bueno, pues como digo, lo que más aporta es la fiabilidad del dato. Pero
como comentaba, no deja de ser Excel. Me habéis visto como he puesto aquí un sumatorio que consulta toda esta columna y me devuelve el total del saldo. Y luego el desglose por tiempo. Lógicamente, para comprobar que está bien hecho, si yo selecciono toda esta fila, el total de esta fila, que lo vemos aquí en la parte de abajo, ha de ser igual, por definición, a lo que estoy presentando a la izquierda. Como veis, coincide. Pero ya habéis visto que si pongo en duda cualquier cifra, tengo la posibilidad de hacer drill down directamente a Navision. Habéis visto cómo he puesto cierto formato, una fórmula de suma, pero repito, no deja de ser Excel. Imaginemos que quiero representar gráficamente esta información. Bueno, vamos a ver una funcionalidad que muy pocos usuarios conocen, utilizan, que son los minigráficos. Como veis, yo acabo de insertar una columna. Repito, no deja de ser Excel. Y aquí, en esta celda que se va a generar para cada una de las cuentas contables, Excel me presenta una opción que es la de los minigráficos. Muy útil pues para ver tendencias. Vamos a por ello. Aquí en el menú de insertar tenemos todo el motor de gráficos de Excel y luego la opción de minigráficos. Vamos a poner el de línea, por ejemplo. Me va a preguntar dónde están los datos y yo básicamente le tengo que decir dónde están y cómo se mueven. Incluyendo esa columna extra, lo que me voy a asegurar es que este minigráfico cuando se genere, ya sean meses, trimestres, semanas, años o independientemente del filtro de fecha, siempre lo va a tener en cuenta. Le voy a decir la ubicación y vamos a ver el resultado. Voy a pulsar Report. Puedo cambiar los filtros. Consulta con Navision, vuelve a pasar el filtro de seguridad. Y este es el resultado. Ahí lo veis. Como veis, no deja de ser Excel, pero a diferencia de Control-C, Control-V, esto está directamente integrado con mi base de datos. Ahora, cuando entrego este informe, no lo entrego temblando porque no me creo ni la cifra que estoy presentando. Y si la pongo en duda, drill down y me lleva a Navision. Con lo cual, como veis, la integración es completa. Yo estoy hablando de cuentas contables y fechas, pero la flexibilidad que me aporta esta herramienta directamente en Excel es total. Podría haber hablado de vendedores, empresas y en el cruce la facturación de ese vendedor a esa empresa. En fin, muchas opciones. También tenemos la posibilidad de planificar los informes, quiere decirse automatizarlos, la actualización, incluso enviarlos por correo electrónico. Pero una funcionalidad nueva que hemos sacado con esta versión, muy demandada por nuestros usuarios, es que muchos de ellos pues no les gustaba Excel como repositorio de informes, ese era el primer problema, y luego que una vez que salen del dominio de la empresa, bueno, pues estos datos ya no se pueden actualizar, lógicamente, por motivos de seguridad. Bueno, pues tenemos con JReports 2017 esta nueva opción de publicar el informe y lo va a publicar en un portal web que va incluido directamente con el producto JProfessional, que me va a permitir, bueno, pues a nivel de navegador, pues no solo alojar estos informes, sino incluso decidir con quién los comparto y también la posibilidad de planificarlos y enviar correos electrónicos. Vamos a ver un ejemplo. Directamente como está, luego lo pasamos a multiempresa, por ahora es una única empresa. Voy a pulsar publicar. Directamente me propone publicar este informe como un informe nuevo o incluso sobreescribir uno existente. Yo lo voy a publicar. Vale, ya lo ha publicado, vamos a ver el resultado. Para ello voy a abrir un navegador. Aquí lo tenemos, en este caso es Chrome, pero es compatible con cualquier navegador. Y supongamos que yo ya no estoy en mi equipo donde tengo Excel. Supongamos que puedo estar en un equipo que ni siquiera tiene Excel. Yo me voy a loguear y voy a utilizar mi login de Active Directory. El que estoy habituado en el trabajo cuando me logueo en el dominio en cuestión con mi usuario y con mi password de Active Directory. En este caso el dominio es la oficina JReports, mi usuario es MVD y el password pues me lo callo y vamos a ver el resultado. Accedo. Esto reside directamente en el servidor del cliente. Vale, y aquí tengo el de saldos de cuentas, que perfectamente yo lo puedo actualizar sin ningún problema.
Imaginemos que yo no tengo Excel. Me aparecen los filtros, puedo ejecutar el informe. Esto reside, como digo, en el servidor. O incluso puedo ver detalles del informe, quién lo ha ejecutado, quién lo ha diseñado. Un motor de compartición del informe, yo puedo decidir, yo lo he diseñado, pero puedo directamente compartirlo con un grupo de usuarios o con una serie de usuarios. Si yo ahora aquí quisiese compartirlo, cuando pulso usuario grupo, bueno, pues me aparecen los usuarios de nuestro Active Directory, ¿de acuerdo? Tengo un historial de ejecución, quién lo ha ejecutado, con qué filtros, incluso tiene un motor de versiones para ver qué cambios se han hecho en el informe, cuál es la versión que nos interesa. Y esta última opción, liberada hace poco con esta versión, es la posibilidad de planificarlo. Quiere decirse, yo puedo, con cierta periodicidad, automatizar la actualización del informe o incluso el envío de dicho informe por correo electrónico a un grupo de usuarios o a un usuario en concreto. También, no lo estoy comentando, pero también este portal web contiene la parte de Business Intelligence, la parte de Jet Enterprise, que no es la que nos ocupa hoy, pero sí quiero hacer mención a ella, que es la que me va a permitir, bueno, pues no solo crear cubos y demás, sino, como veis, pues cuadros de mando completamente funcionales. Un poco parecido, salvando las distancias, a Power BI. Pero esto está directamente incluido con el software. Aquí no hay ningún coste por usuario, por mes, ni ninguna limitación en cuanto a volumen de información que subimos. De hecho, es que la información reside en el cliente, no en cualquier servidor por ahí fuera de nuestro dominio, con lo cual es importante mencionar eso, ¿vale? También cubrimos esa parte de cuadros de control, paneles de control, cuadros de mando, dashboard, llamémoslo como queráis, ¿vale? Pero bueno, la que nos ocupa hoy es la de informes, ¿vale? Con lo cual es muy importante este nuevo portal web, que también, por cierto, me permite crear informe, crear carpetas para ir ordenando estos informes y demás, y aquí solo el usuario que tiene permiso lo podría ver. Bien, ya para ir terminando, me interesa contaros un tema de multiempresa. Estoy seguro que muchos de vosotros tenéis múltiples empresas en Navision. En el caso que nos ocupa, en este Navision 2016, al cual estoy conectado, yo tengo 2 empresas. Podría tener múltiples empresas. Y resulta que el usuario de este informe, si le echamos un vistazo a este informe, me comenta lo siguiente. Bueno, está muy bien el informe, pero claro, me gustaría tener este mismo informe para diferentes empresas. En vez de yo decidir aquí arriba en este desplegable la empresa que quiero, me gustaría ver la misma estructura en diferentes hojas, recordar otra de las variables que me ofrece Excel, para diferentes empresas. Vamos a por ello. Vuelvo a diseño. Antes me habéis visto utilizar el explorador, es un asistente muy práctico que me permite arrastrar campos directamente. Podría utilizarlo, pero quiero que veáis cómo en cualquier celda yo tengo la posibilidad de, utilizando una de las 4 fórmulas de JetRepos, básicamente JetRepos consta de 4 fórmulas. Vamos a ver la más importante para que veáis cómo cualquier celda es una oportunidad para conectarme a mi base de datos. Y en este caso lo que yo quiero que esta fórmula haga es que me genere hojas. Habéis visto al principio cómo he generado filas, luego columnas en cuanto a las fechas. Vamos a por hojas para las empresas. La tabla es la tabla empresa, una tabla de sistema en Navision que todas las versiones de Navision van a tener. Y lo único que quiero es que me visualice el campo nombre. Podría crear un filtro para que el usuario decida qué empresas quiere ver. Pero como solo tenemos 2 en esta base de datos, pues directamente voy a visualizar todas las que haya. En nuestro caso, 2. Vale, vamos a darle más protagonismo a esta celda. ¿Vale? Considero que es importante la empresa, con lo cual, bueno, pues le doy ese formato. Parece una tontería, pero es en realidad lo que nos gusta. Y tan sencillo como especificar lo siguiente para que la fórmula sea multiempresa. Algo que históricamente en Navision, pues yo como usuario también de Navision hemos sufrido a la hora de hacer consolidaciones, agregados y demás. Es tan sencillo como utilizando uno de los filtros de la principal fórmula de JetRepos. Tenemos los campos de la tabla que me estoy conectando, pero luego tenemos una serie de parámetros. Hay uno muy importante, que es el de empresa igual.
No enlace, sino empresa igual. Ahí está. A ver si doy con ello. Empresa igual. A ver. Disponemos de un buscador también que me va a permitir buscar cada uno de esos parámetros. No es un campo de esta tabla, es un parámetro propio de JetRepos, que como veis, ¿qué es lo que admite? Si yo utilizo el desplegable, fijaros cómo me muestra las empresas de mi base de datos. Yo podría seleccionar uno, pero también puedo especificar una celda. Ya estaría. Ya vais a ver cómo se van a generar 2 hojas y en cada hoja va a generarme el informe a nivel multiempresa. En las fechas no lo tengo que especificar porque las fechas no se ven afectadas por diferentes empresas. Vamos a probarlo. Lo guardo, pulso Report, podría cambiar los filtros, lo que pasa es que tengo datos en este tramo de fechas, lo queremos en meses. Vuelve a hablar con Navision, pasa el filtro de seguridad, confirma que este usuario puede ver las 2 empresas y vais a ver cómo me genera 2 hojas y hace una copia del informe, pero cada hoja va a ir a la empresa que le toque. Importante que la empresa es el principal filtro de seguridad de Navision. Puede haber usuarios pues, que puedan ver una empresa pero no otra. En este caso, si fuese así y yo no pudiese ver Corp USA, pues no me lo mostraría. Y como veis, aquí tengo la primera empresa, UK, y luego aquí USA. ¿Cómo puedo demostrar que esto en realidad son diferentes empresas? Hombre, ya estáis viendo que los datos son diferentes, pero la mejor prueba que puedo hacer es drill down. Si pulso en esta celda, en esta empresa, me tiene que abrir para marzo del 2016 para esta cuenta, en esta empresa. Vamos a pulsarlo. Pulso, habla con Navision, va a abrir el cliente de Navision, en este caso Navision 2016, y aquí abajo ya estáis viendo cómo es la empresa JetCorp UK. Si por el contrario voy a USA y pulso cualquier celda, da igual, me tiene que abrir esa empresa. Vale, aquí lo tenemos. Vemos que la cifra es exactamente la misma. Bien, podría continuar haciendo un consolidado, planificando el informe, enviando correos, en fin, hay muchas funcionalidades que estoy omitiendo pues porque no tenemos tiempo, pero creo que como toma de contacto, pues para ver las posibilidades que tiene la herramienta y sobre todo lo que ha comentado mi compañero, el retorno es instantáneo. Con un mínimo de conocimiento, cualquier usuario no técnico puede empezar a ser independiente en cuanto al reporting. Cosa que históricamente no sucedía, como bien sabéis. Con lo cual, bueno, voy a pasar el control a mi compañero Álvaro para ver si hay unas preguntas o demás y bueno, pues espero que os haya gustado. Muchas gracias, Mario. Creo que ha sido muy interesante la presentación que has llevado a cabo. Vale, pues como bien has dicho, es hora del turno de preguntas, así que cuando quieran pueden hacernos llegar sus dudas a través del panel de control de la plataforma desde la cual estamos llevando a cabo el webinar. Ya de primeras te transmito, Mario, la enhorabuena por tu presentación por parte de algunos de los usuarios que me lo está haciendo llegar a través de la aplicación. Así que empezamos el turno de preguntas, te voy transmitiendo, Mario. Mira, te comento, nos preguntan por un lado si existe alguna versión de prueba del producto, que ya les adelanto que sí, pero Mario, coméntales. Sí, importante, no lo he comentado, se me ha pasado. Hemos visto directamente Jet Professional. Para todos los usuarios que tengáis Navision 2009 o superior, en colaboración con Microsoft, hemos desarrollado Jet Express, una herramienta completamente gratuita para aquellos usuarios Navision 2009 o superior, que es, bueno, pues es una herramienta pues que nos va a permitir dar ese primer paso hacia esa independencia que comento. Se llama Jet Express, directamente desde Google o desde nuestra página web jetrepos.com. Tenemos la posibilidad de descargarlo, configurarlo, si hay algún problema con la instalación y configuración. Para eso estamos, aquí tenemos la información de contacto, con lo cual, bueno, pues les invito a directamente después del webinar descargarse Jet Express y empezar a funcionar con
con Navision. Sí es importante mencionar que solo es compatible con Navision, ya digo que es en colaboración con Microsoft que hemos sacado esta herramienta. Perfecto, Mario. También nos preguntan acerca de si se pueden utilizar los esquemas de cuentas como columnas. Sí, sí, me lo preguntan muchísimo, me lo preguntan mucho lo de los esquemas de cuentas, vamos a ver. Y entiendo por qué, ¿vale? Porque, a ver, sé que ese director financiero, ese contable ha pasado muchísimo tiempo, le ha dedicado mucho tiempo y se ha vuelto loco creando sus esquemas de cuentas. Sin ningún problema, es funcional. Voy a demostrarlo, pero mi recomendación es la siguiente. Una vez que tengo reports, tanto esquema de cuentas como análisis por dimensión, que supongo conoceréis, deja de tener sentido. Bien, entiendo lo que decís, que, oye, ¿y tengo que desaprovechar yo todos esos esquemas de cuentas que he generado? No, para nada. Directamente, mirar, libro nuevo. Vamos a ese explorador y si no recuerdo mal, la tabla que contiene el esquema de cuentas es lin.esquema, si no recuerdo mal. Podría perfectamente abrir Navision y ver qué tabla era. ¿De acuerdo? Pero bueno, al final uno se los termina conociendo. Lin esquema, si no me equivoco. Línea. Uf. Vamos a ver. Ventas, línea de servicio. Me estoy dando ahora mismo con la tabla, pero vamos a ver, al final todos esos esquemas de cuentas que hemos generado están alojados en una tabla que yo perfectamente puedo reutilizar, pero repito, ya que estamos directamente en Excel, que es con donde queremos terminar, bueno, pues ¿por qué no nos podemos crear ese esquema de cuentas con toda la flexibilidad que nos da Excel? Me da mucha rabia, permíteme un momento abrir Navision para ver cómo se llama esta tabla. A ver, un momentito. Plan de cuentas, análisis de informes, esquema de cuentas, esquema panorama, todo esto sonará, ¿verdad? Control F8. Lin, esquema cuentas. Vamos a ver, vamos a quedarnos con la versión que sé dónde existe, que es Navision 2009. Si no me equivoco, vamos a ver. Lin, esquema cuentas, vamos a ver. No recuerdo que fuese esta, pero vamos a ver, número de filas, sumatorio, sí, tiene toda la pinta. Y descripción, por ejemplo. Número de línea, descripción y... Vamos a por ello, vamos a arrastrarlo a ver qué nos devuelve. No, en columnas no. Eliminar, vamos a hacerlo en filas rápidamente. Toda la información que tenga directamente en Navision la tenemos disponible con JReports. Vale, aquí tengo una base de datos de ejemplos, es un pequeño ejemplo, pero vamos, que sí, es perfectamente reutilizable esas líneas del esquema. Perfecto, Mario. Vale, pues seguimos, si te parece, Mario, con otra pregunta. Nos preguntan si sintéticamente, ¿qué aporta el producto sobre Power BI? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con Power BI. Para empezar, aquí estamos hablando de reporting, ¿vale? Listados, cuadros, o sea, tablas de doble entrada, informes en tipo escalera, consolidados. Power BI, el enfoque de Power BI, que yo perfectamente, vamos a echarle un vistazo. Vamos a abrirlo, Power BI. No, PowerPoint no, perdón, Power BI. Vale, vamos a echarle un vistazo a Power BI, que me lo vienen preguntando últimamente bastante. A ver si doy con ello. Es que le cuesta un poquillo. Power BI, ¿qué es lo que es? ¿Vale? Porque está en boca de todo el mundo y mucha gente piensa que es la panacea y que con Power BI vamos a tener todo. Bueno, si algo le faltaba a Excel,
es la mejor hoja de cálculo que existe, pero sí tiene le falta esa capacidad visual, esa capa visual para presentar esas visualizaciones, contar a través de visualizaciones, no puro reporting con cifras, números, ideas y fechas, sino directamente, bueno, pues esa capa visual pues para crear esos cuadros de mando. Es muy potente. Si algo le faltaba a Excel, llega a Power BI y nos pone esa capa visual. Pero vamos a suponer que yo no tengo JetReports y me dan esta herramienta. Yo no soy técnico. Bien, vamos a ver qué pinta tiene Navision. Voy a decirle, dame los datos. Me pide, tengo infinidad de orígenes de datos. Incluso podría conectarme a Navision también. Sí, pero no a todos los Navision y no podría ver toda la estructura de datos. Me veo obligado a ir directamente a SQL. ¿Vale? Y le digo SQL, conéctate. Y vamos a ver qué pinta tiene. Me pide el servidor. En este caso, SQL 2014 es mi caso. Me va a mostrar mis bases de datos. Y en este caso, la que estoy utilizando, para que veáis que es exactamente la misma, os lo muestro en la configuración de mi conexión. Para que veáis qué pinta tiene en SQL, a diferencia de lo que yo os he mostrado a través del explorador. Yo he ido a la tabla cuenta. Yo he ido a la tabla fecha, he ido a la tabla empresa. He utilizado el campo calculado saldo periodo. Vamos a ver qué base de datos es. JetCore Demo 2016. Vale, vamos a ver qué me muestra JetCore 2015. Bueno, tengo múltiples Navision, pero bueno, este también es Navision, si lo despliego. Bienvenidos a SQL. Como veis, lo primero que veo es la empresa. Aquí no me unifica multiempresa. Veo las tablas en inglés. No hay campos calculados. No hay seguridad. No tengo flow filters. Aquí un usuario no técnico hasta aquí ha llegado. No quiero menospreciar a Power BI, es muy potente. De hecho, es que nosotros lo tenemos y lo utilizamos. Pero claro, no es lo mismo verse enfrentado a esa estructura de datos directamente contra SQL que llegar a una aplicación donde yo pulso el explorador y me va a cargar un módulo de idioma, me va a unificar las empresas, me permite utilizar campos calculados, implementa la seguridad de Navision, los roles. O sea que hay bastante diferencia. Entendemos. Perfecto. Mario nos pregunta, uno de los participantes, ¿cómo se asigna el portal web donde quieres alojar los reports? Repite la pregunta, por favor, no lo he entendido muy bien. Exactamente la pregunta es, ¿cómo se asigna el portal web donde quieres alojar los reports? ¿Cómo se asigna? Básicamente es una instalación que directamente, esto es un poco técnico, pero directamente es un portal web que reside en este servidor web que es Internet Information Services. Y aquí está el portal web, es este. ¿Cómo se asignan los usuarios que pueden acceder y demás? Entiendo que por ahí va la pregunta. Bueno, pues adjunto a ese portal web vamos a tener lo que es una consola de administración. ¿Vale? Existen dos tipos de configuración local o centralizada. Vale, aquí en esta consola de administración, que es como yo lo tengo una configuración centralizada, aquí es donde decido qué usuarios pueden ver qué conexiones. A ver, solo veis un usuario porque este es mi equipo y aquí solo estoy yo, pero esto en un entorno real de producción, pues aquí aparecerían los usuarios y las conexiones a las cuales tienen permiso. Yo aquí tengo múltiples conexiones, pero como usuario solo estoy yo. Entiendo que por ahí va la pregunta. Puede ser, si el usuario, el participante quiere concretar algo más, que me lo haga llegar y yo te lo transmito. Vamos a esperar a ver si nos dice algo más acerca de esta pregunta. Pero es importante mencionar que esto reside en el entorno del cliente. Esto no es, volviendo un poco a Power BI, esto no es como hacer lo siguiente. PowerBI.com. Esto ya no reside esto reside en Microsoft. Yo aquí puedo publicar informes, subir información sensible de mi base de datos a esta plataforma. Bueno, con lo que eso conlleva. Repito, no quiero menospreciarla, pero esto reside en el cliente. Está incluido y no hay coste ni por usuario ni por volumen de información. Y le metemos un certificado SSL y directamente lo podemos publicar en Internet. Recordad que hay un registro previo
que utiliza el propio login de Active Directory, ¿eh? Importante mencionar eso. Vale. Ya nos indica esta persona que te ha hecho la cuestión de la que estabas ahora tratando, que le ha quedado claro, que muchas gracias. Así que pasamos con la siguiente pregunta. JProfessional ya sabemos que es compatible con Navision en las versiones que van desde la 4.0, pero nos plantean la duda de si el portal web tiene limitaciones de versión de Navision. Sí. 2013 o superior. Y fuera de Navision. ¿eh? Nos estamos centrando en Navision. En el caso de Navision es 2013 o superior. Vale. Y en cuanto al licenciamiento, ¿qué tipo de licenciamiento tiene esta versión de JET? Bien, el licenciamiento es por usuarios diseñadores y conectores, lógicamente. Yo he actuado como un usuario diseñador. Estos usuarios son nominales y figuran en la licencia. Los visualizadores, por ejemplo, cada vez que yo pulso report y cambio los filtros, estoy actuando como un visualizador. Estos son ilimitados. Y luego en cuanto a los conectores, que básicamente es el origen de datos. O sea, diseñadores y conectores. Pero visualizadores es ilimitado. De hecho, es que desde el portal web, sin siquiera tener Excel, puedo interactuar con los informes, cambiar los filtros, actualizarlos, incluso descargármelos. Vale, y otra pregunta que nos hacen es, ¿se puede utilizar para importar datos, por ejemplo, desde Budget a Navision? Para importar datos, ¿desde dónde? Perdona. Budget. No sé qué aplicación es. Budget. La desconozco, pero básicamente esta herramienta es de consulta, solo extrae información. Ni inserta, ni modifica, ni borra registro. Otra cosa es que yo... Budget es presupuesto. No es budget, presupuesto. Vale, perdona, ha sido error mío. No te preocupes, no te preocupes. Budget, un presupuesto. Entiendo por dónde va la pregunta. Básicamente, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren subir un presupuesto desde Excel a Navision. Bien, JRepos no es el que se va a encargar de hacer esa subida de información. JRepos perfectamente puede crear ese informe con el formato, con los cálculos necesarios y luego ya, pues a través de un interface que pueda tener el cliente o que diseñe el partner, utilizar ese Excel para subirlo a Navision. Pero desde JRepos no hay opción directa para introducir información en Navision. Por ahora. Vale. Y en cuanto a la integración con SharePoint, ¿qué integración tiene con SharePoint? Con SharePoint, bien, buena pregunta. Pues directamente cada vez que publicamos en el portal web, va también a publicar esa información a través de OneDrive. Lo podemos hacer directamente en SharePoint, con lo cual o podemos planificar el informe para que lo guarde en una carpeta que automáticamente se publica en SharePoint. ¿Vale? Se complementa perfectamente. Perfecto. Una cosa, si puedes repetir, Mario, ¿qué versiones soporta el portal web? ¿Anteriores o superiores? 2013 o superior. 2013 o superior. 2013 o superiores. O superior. Vale, aclarado. Otra pregunta que tenemos sobre el JProfessional. ¿Ofrece algún tipo de función para realizar venta cruzada de productos? No entiendo muy bien la pregunta. Venta cruzada de productos. Sería el informe en cuestión que se diseñe. No es una funcionalidad específica, no hay un asistente de venta cruzada de productos. Habría que diseñar ese informe. No entiendo muy bien la pregunta por dónde va. Bueno, eso, le pido al usuario que nos la aclare si es posible para poder contestarle de la mejor manera posible. Nos vuelven a indicar, en cuanto, hablando de SharePoint, si la versión de SharePoint también tiene limitaciones. No influye la versión de SharePoint. No influye. No influye, vale. No. Perfecto, aclarado. Y en cuanto a los usuarios del portal web, ¿deben de ser usuarios de OneDrive? No, para nada.
para nada. Sí tienen que ser usuarios de Active Directory, tienen que estar registrados en el dominio y ser un usuario del dominio en cuestión, pero no tienen por qué tener OneDrive, no, para nada. Vale, aclarado también. Y si, por ejemplo, quisiera, hay un usuario que nos dice que si quisiera una media de, por ejemplo, ratio circulante, ¿puedo usarla en algún tipo de vista multiempresa? Sí, sí, sin problemas. No hay problema en ese sentido, ¿no? Sí, sí, Perfecto. no puedo, no tengo para ese ratio que me estás especificando, yo no lo tengo en mi base de datos de demo, pero sin Pero no hay problemas. ningún problema. Vale, Cualquier dato a nivel ya. multiempresa, agregarlo o para ciertas empresas o para una única empresa, como habéis visto en el informe de ejemplo que he hecho, yo en diferentes hojas he puesto diferentes empresas, pero en una única celda yo podría combinar datos de múltiples empresas, incluso de múltiples conexiones. Puedo cruzar Ujú. conexiones. Si, por ejemplo, en este Navision tengo el código de cliente, pero luego tengo un SQL donde está, pues yo qué sé, la ficha de los recursos y el número de clientes el mismo, yo podría vincular entre esos orígenes de datos. O sea que a nivel Perfecto. multiempresa y multiconexión no habría ningún problema. También digo que para todas esas cuestiones concretas, problemática de cada uno de los asistentes a este webinar, que no haya quedado claro, pues hombre, nos ponemos a vuestra disposición pues para verlo en más detalle, incluso con vuestros propios datos. Es que es lo bueno que tiene. Las demos que nosotros hacemos a clientes, yo no instalo una Cronus cualquiera. Instalo JRepos y voy contra sus datos. Y ahí es donde, viendo la base de datos del cliente, pues nos van comentando, pues mira, yo quisiera ver, pues primero quiero ver la dimensión y luego las cuentas que han tenido imputaciones a esa dimensión dentro de un tramo de fechas y luego, pues yo qué sé, después de la dimensión quiero ver, pues no sé, cualquier información. Es que es cuestión de ir pintando el informe. Sí, eso además ahora pondremos al final los datos de contacto para que todos los asistentes, si así lo desean, como tú has dicho, Mario, puedan ponerse en contacto con nosotros y hacerles una demo con sus datos En real, con sin sus ningún datos y en tiempo real. O sea, problema. llegamos, instalamos y lo probamos. Luego al final ponemos los datos de contacto para ponernos a su disposición. Tenemos más preguntas acerca de, por ejemplo, la vinculación. ¿Se puede vincular directamente una pantalla de Navision con un report de JReport diseñado? Sí, sí, muestro el ejemplo. Me hace la pregunta a veces. Yo en este caso estoy en Navision 2009, ¿vale? Pero da igual cualquier versión de Navision. Yo, por ejemplo, aquí tengo en la ficha de cliente, vamos a minimizarlo para que lo veáis bien, ¿vale? Fijaros que yo aquí tengo un botón. Entiendo que por aquí va la pregunta. O sea, la pregunta básicamente es, ¿puedo yo lanzar desde Navision, desde una ficha, desde cualquier formulario, cualquier página, depende de la versión que estemos de Navision, un informe de JRepos? Sin ningún problema. Al final es saber un poco de programación de Navision, lógicamente, e incluso pasarle parámetros de donde esté ubicado, por ejemplo, el número de cliente para generar un informe de JReports. Perfecto. Seguimos con las preguntas, Mario, si te parece. ¿Sí? ¿Cómo podemos consolidar empresas con distintas monedas funcionales en otra moneda? Por ejemplo, consolidar en euros datos de una empresa estadounidense en dólares y otra inglesa en libras. Vale, entiendo que tiene multidivisa este usuario. Bueno, pues si tiene multidivisa configurado, ya sabéis, en Navision siempre vamos a tener, casi siempre, en casi todos los campos calculados, el famoso DL de divisa local. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, las transacciones de clientes, si estos tienen una divisa diferente, el campo importe me va a dar esa divisa, mientras que EDL me va a dar la divisa local, que en este caso deduzco que son euros. Al final no dejan de ser campos, ¿de acuerdo? Con lo cual, multidivisa, que no es muy común, a veces me lo encuentro, eh, no hay ningún problema. Vale. Pues no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta más. Ahora es el momento para realizársela a Mario, a nuestro ponente Mario. Creo que no. De momento parece que eso es todo. Así que hasta aquí el webinar de hoy. Bueno,
No, mira, no era una pregunta. También nos dicen que le transmitamos que es una excelente presentación y que muy Muchas buen gracias. dominio del tema por parte de uno de los usuarios, que le agradecemos también esos comentarios. Lo dicho, damos por finalizado el webinar de hoy. Esperamos que haya sido del interés de todos ustedes. Ante todo, muchas gracias a todos los asistentes por dedicar parte de su valioso tiempo a participar en nuestros webinars. Y en pantalla ha puesto Mario nuestros datos de contacto, los datos de contacto de Gestalia, por si quieren hacernos llegar alguna pregunta más, o si están interesados en más información de profesional o de cualquiera de las opciones de JReports, o incluso, como antes les comentaba Mario, si estuvieran interesados en que nuestros compañeros, en que Mario y su equipo, les pudieran hacer una demostración personalizada con sus propios datos, como decía Mario, sin ningún compromiso, para que puedan ver el alcance real de esta solución. Por mi parte nada más, muchas gracias Mario por tu presentación, muchas gracias a todos y hasta próximos webinars. Eso es, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y atención y nada, hasta el próximo webinar.